Bueno, quisiera agradecer al profesor Bonilla y su equipo por esta invitación. Y antes de iniciar mi conferencia, pues debo decir que me siento muy complacido de estar con la doctora Rita Áñez, porque yo he sido aproximadamente, tengo de los profesores del Politécnico de Barquisimeto y el Politécnico Luis Caballero Mejía, aproximadamente unas 10 tesis doctorales de su personal, del cual he quedado completamente satisfecho, y hay algunos que son en materia de evaluación. En el transcurso de la conferencia voy a hacer la alusión a uno de los trabajos de Bueno, yo había denominado mi intervención como Política Pública, Comunicación e Investigación. Ese título obedece a algunos puntos que voy a tratar en el contenido de mi participación, ¿no? El propósito lo puse de primero porque sabía que me iban a presionar con el tiempo. El propósito define pues la conclusión de la conferencia, ¿no? Yo quiero destacar que las innovaciones educativas que realmente impactan de manera racional a la calidad de la educación se fundamentan en el conocimiento producto de la indagación y la reflexión disciplinaria. Ese sería el primer criterio fundamental. El proceso requiere de cambios paradigmáticos en las disciplinas y racionalidades en torno a la educación. Eso fue muy claramente bien expuesto por la profesora cuando nos habló del problema de la complejidad. Y ahí está el problema del cambio paradigmático. Yo voy a hacer así como una especie de etapa de mi conferencia para despertarnos, ¿no? La persona que sabe lo que es la tablilla, no levante la mano. La persona que no sabe qué es la tablilla, simple y llanamente dígame una palabra que pudiera decir para qué sirve. Entonces todos saben. Ajá. Un sacacorcho, ok, un sacacorcho, no está mal, no está mal, no está mal. Bueno, como no puedo perder mucho tiempo, miren eso que está ahí. Exactamente, miren, esa tablita es de innovación extraordinaria, porque es un souvenir que no es de bronce, así que no le pesa en la materia. Y si el viaje duró más de la cuenta, la mujer no se lo va a tirar para golpear. Así que no hay peligro. Pero esa... Claro, y eso vamos a hablar de la física, no de la química. Pero fíjense ustedes que ahí lo que existe es simple y llanamente que la tablita procura y respeta un principio de la física, que es la relación entre los cuerpos. Ahí hay 3 cuerpos que están presionándose y equilibrándose. La mesa ejerce fuerza, la botella también, y la fuerza la regula la tablita. Entonces, eso es innovación, primero porque tiene un propósito, que es mantener el corcho del vino húmedo, para que no se seque y se eche a perder el vino. Ese es su propósito. Segundo, respeta un principio. Si todas las innovaciones educativas respetaran principios psicopedagógicos, pedagógicos y sociales, ténganlo por cierto y por seguro que ya yo terminé mi conferencia. Simple y llanamente les digo, si se respetan estas dos cosas, propósito y principio, estamos en el camino correcto de aumentar la calidad educativa del país. Pero como yo tengo una agenda, yo voy a continuar voy a tratar de hablar de algunos hechos de reflexión, algo de política pública, algo de lo comunicacional y posteriormente algo de investigación. Vamos a comenzar con los hechos de reflexión. Últimamente he tenido algunas invitaciones en las cuales me han llamado para que hablemos, esto ha sido en programas de radio, incluso están grabados, acerca de las tesis doctorales, especialmente el perfil del tutor, que no es más que el perfil del docente universitario, ¿verdad? Y la contribución que esos trabajos hacen al desarrollo del país. Una de las críticas, como ustedes saben, que los trabajos de ascenso, las tesis, los trabajos especiales de grado de nuestro posgrado se quedan ahí. Eso es verdad. Falta un nivel comunicación, una tecnología que nos permita poder usarla, pero también falta mucha conciencia de la gente que toma decisiones de hacerse valer de ellos. Y quizá en el periodo de preguntas y respuestas yo pueda echar algunos
experiencia, por contar algunas experiencias que he tenido en materia de. En general, hay que concebir a la investigación como valor. Una de las tesis de una profesora de la UNEXPO de Barquisimeto era el trabajo de que la investigación era un valor. Un jurado le dijo que no. Y ella descubre y analiza a través de la teoría de Bertok, se necesitan unos principios, ¿no? Unas teorías, que existe una diferencia de interés, y eso lo tradujo usted cuando habló de las tipologías de los docentes, unos intereses de que el problema es que los instructores agregados, quizás los asistentes, consideran a la investigación como un valor, pero ya cuando usted pasa a ser, ¿verdad?, asociado titular y al mismo tiempo está en gestión administrativa, ya no es un valor. Entonces, claro, lógicamente la teoría de Bertok le indica que ahí hay una mentalidad sociosimbólica, que es el que considera que la investigación es un valor y está enamorado de ella, y socioestructural, que es que no, yo tengo que presentarla porque si no, no llego a rector. Y ese es uno de los grandes problemas que hay. ¿Qué es lo que se quiere de ese docente? Que realmente conceptualice que la investigación es realmente un valor, que la investigación trae consigo valores agregados extraordinarios. Bueno, así de forma rapidita también vamos a ver del cambio de paradigma, es decir, ese concepto de investigar. Yo no investigo porque no me gusta como me piden que lo haga, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de nuestros docentes. Mire, hay que ir del lenguaje cientificista al lenguaje social. Es decir, hay que dejar ese asunto. Una clara evidencia de esto es el lenguaje cientificista que se dejó en evaluación para entrar en el lenguaje cientificista, es decir, de esa concepción de la medición a la concepción del aprendizaje colectivo y de la negociación. Del lenguaje duro al natural, ¿no? Hipótesis, ¿ok? ¡Qué miedo! No. Al natural, mira, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú te propones? ¿Verdad? De los estudios participativos, de eso, investigación de acción participativa tenemos, mire, desde que nació la Simón Rodríguez, que fue la primera universidad que dictó los cursos de investigación participativa. ¿Okay? Y bueno, las investigaciones cual y cuantitativas que se han venido también dándole relevancia. ¿Por qué? Porque tanto las investigaciones cuantitativas solas como las cualitativas no logran establecer un camino valedero para estudiar los problemas de la educación y de la sociedad, que son muy complejos y que necesita de ambos enfoques bien combinados. Esto todo nos ha llevado pues a una serie de planteamientos de que es necesario revisar el papel de la investigación para elevar la calidad. Voy a tratar de dar algunas ideas de la política pública, ¿no? Miren, es necesario un manejo racional de las estructuras conceptuales de la ciencia con criterio de socialización. Eso se ha venido diciendo, que hay que socializar el conocimiento científico, y ese es el rol de la universidad. Tenemos allí que hacerlo. Tenemos que ponerlo en un lenguaje que permita a la gente accesar a eso. La universidad no solamente es docencia para profesionales, tenemos una gran cantidad de actividades de extensión que tiene que relacionarse con individuos que no tienen la formación y que hay que llevarle el mensaje de la ciencia. El valor o impacto de las ciencias, su legado y sus métodos como vínculo con la humanidad, con interpretaciones como fundamento de política, con idearios de libertad, legitimidad, valoración de las ideas y progreso. La reflexión sobre la pedagogía y la educación incluye la unidad conceptual y metodológica para el estudio del fenómeno educativo, ya que es complejo, y la relación de la teoría-praxis como expresión vital asociada a la contemporaneidad. Algunos del discurso posmoderno dijeran de la posmodernidad, por decirlo. El conocimiento afecta a las disciplinas de la educación, así como el conocimiento en las ciencias afecta a las disciplinas naturales, es decir, la química está constantemente revisándose, y la física, fundamentalmente la física es un ejemplo extraordinario, ¿okay? Eso de la física cuántica es extraordinaria, habría que ver,
¿okay? Había que ver la teoría de los fractales y toda esa serie de cosas para ver cómo las disciplinas están revisándose. Lo mismo sucede con las disciplinas en educación. Una innovación que esté manejando conceptos superados en materia de las disciplinas de educación es una innovación que no va a impactar la calidad de la educación. Entonces yo tengo algunos ejemplos. Currículum ya no es plan, es experiencia vital que el estudiante vive bajo el auspicio de la escuela, pero no es plan, es experiencia. El plan, que ahora lo llamamos diseño curricular, es necesario, pero el verdadero currículum es la experiencia que vive el estudiante. Así que si hay un ejemplo del docente que no es ejemplo, señores, el alumno está aprendiendo de él, quieran o no quieran. Evaluación ya no es punitiva, es creativa y valorativa. Ya no es cientificista, es más participativa. La supervisión ya no es fiscalizadora o técnica, es participativa, de acompañamiento hacia la excelencia. Eso quiere decir que el supervisor nato en nuestras escuelas es el director y los supervisores inmediatos son los coordinadores de programa. En nuestras universidades, todo coordinador de programa es el que va a monitorear esa carrera docente en la cual se nos ha hecho referencia. Pero no puede llegar con propósitos totalmente externos que conviertan una supervisión en fiscalización y no en verdadero acompañamiento. Ahí están esos ejemplos de campos disciplinarios. Lo comunicacional, esa ciencia con lenguaje de brujos es antipedagógico, que genera rechazo en los estudiantes, genera rechazo en los profesores para seguir su carrera. Hay gente que se queda, mire, es muy doloroso tener que decir que aquella persona que nos habló de todo menos tesis, ¿verdad? Todavía el todo menos tesis sigue. Hay mucha gente que se queda, y el todo menos trabajo de ascenso, ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Precisamente porque a la gente no le gusta ese lenguaje, esa estructura que está matando la creatividad. Necesidad de parsimonia del científico y del docente de ciencias. Bueno, al efecto de estas dos, el lenguaje de brujo y de parsimonia, en uno de los eventos que fui invitado, me dice uno de los profesores que habían traído a alguien de España, pero no le gustó la audiencia, porque él no se adaptó a la audiencia, sino simplemente habló su lenguaje de brujo. Bueno, énfasis en la utilidad del conocimiento, generar pasión por la investigación, visión de grandeza, pero con sencillez, uso racional de las tecnologías, de herramientas y de procesos, y con ello aseguraremos la calidad educativa. En materia de investigación, me avisa cuando tenga uno. Okay. En materia de investigación, fíjense que yo puedo decir que lo que presentó la doctora Rita, bueno, es exactamente, mire, la investigación está caracterizada y condicionada a lo pluridisciplinario, a lo multicultural, a lo planetario y lo global. Así que la innovación social y en educación requiere de visión integral. Ya no puede ser parcializada. La perspectiva es de mejoramiento del servicio público, de los sistemas organizacionales y educacionales que requieren de criterios para el desarrollo como multifactorialidad, visión de cambio, planificación comprensiva y metas educacionales de altura. El conocimiento permite manejar energizantes como capacidad de construcción, trabajo en equipo, motivación intrínseca, mejoramiento de la enseñanza y, lógicamente, el aprendizaje en la totalidad. Estos energizantes están conectados con el verdadero cambio de la cultura escolar y la innovación científica y técnica, el mejoramiento de las organizaciones, de los servicios como la educación, que deben acompañarse con políticas públicas sin demagogia y eufemismo, ya que ellos los convierten en innovaciones sin efectos. Las políticas públicas e innovaciones deben responder a principios de pertinencia político-social, a interrelación programática y a la relación paradigmática de innovación, además de tener un ingrediente creativo. Y la innovación debe llevar un valor agregado, debe expresarse
en un discurso público realista. Además de una relación con los avances disciplinarios en educación, como por ejemplo constructivismo, currículum experiencial, evaluación negociada, supervisión participativa, lo creativo como ingrediente, se debe partir de una concepción holística del ser humano, que resalte la personalidad y la instancia creativa y que permita retomar su valor para las políticas e innovaciones educacionales. Y por último, para terminar, así se podrá fortalecer flexibilidad curricular, transversalidad, la integración del saber, la imaginación, la productividad, la formación ciudadana, intelectual, vocacional, técnica y laboral, el compromiso docente de la comunidad, de la familia y del trabajo. Luego se impacta la calidad educativa y con ello el desarrollo de los pueblos. Entonces, muchas gracias.